Buenos días. A mí me toca en esta parte compartir con ustedes los resultados de 4 días intensos de trabajo. Como saben, el Jurado Nacional de Elecciones organizó la presente convención internacional denominada Balance y Reformas a la Legislación Electoral post-elecciones 2021, con miras a recoger las propuestas de mejora en la legislación que redunden en mejorar la calidad de las elecciones en el Perú. Se establecieron 4 mesas de trabajo que tuvieron como referencia las recomendaciones más relevantes incluidas en el informe final de la misión de expertos electorales de la Unión Europea para las elecciones generales del 2021. Los temas en torno a los cuales se discutió durante estos 4 días han sido medios de comunicación y campañas, la situación de los partidos políticos, participación política y derecho al sufragio, administración y justicia electoral. Antes de compartir con ustedes las recomendaciones, quisiera darles algunas cifras que me parecieron interesantes compartir para que vean un poco la amplitud en la participación y la representación, ¿no? Tuvimos un total de 179 asistencias a lo largo de los 4 días, 84 hombres, 95 mujeres, 119 personas se conectaron vía Zoom y 60 a nivel presencial. Tuvimos representados al sector público, la sociedad civil, los organismos internacionales, los partidos políticos, 39 instituciones del sector público, 21 instituciones de la sociedad civil, organismos internacionales 19 y 5 partidos políticos. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes los resultados, ¿no? Hemos tomado la decisión de dividir estos resultados en dos grupos, lo que son los acuerdos, donde hay consenso, y la agenda pendiente, con la intención de continuar reflexionando sobre esas cuestiones. Para la mesa de trabajo número 1, los medios de comunicación y las campañas electorales. Antes de continuar, me gustaría indicarles que en sus mesas hay un código de QR. Si ustedes hacen clic ahí, van a poder leer el contenido de esta exposición. Entonces, para la mesa de trabajo número 1, medios de comunicación y campañas electorales, propuestas que confluyen en las que hay acuerdo. Durante el desarrollo de las elecciones generales 2021, algunas organizaciones políticas y sociedad civil hicieron uso de las redes sociales para difundir masivamente noticias falsas o con información no precisa. Ello desvirtuó el proceso electoral y afectó visiblemente la imagen de los organismos electorales. Los participantes de las mesas de trabajo coincidieron en sancionar esta clase de prácticas. Una de las principales causas del éxito de las fake news en la última campaña electoral radica en la falta de educación digital en la ciudadanía. Por ello, los especialistas en comunicación digital que participaron de estas mesas acordaron en la necesidad de promover la educación cívica ciudadana con énfasis en la información digital. Ello con la finalidad de que toda la ciudadanía pueda discernir entre noticias reales y noticias que pueden contener información tendenciosa. Durante la campaña electoral, profesionales de prensa de diversos medios de comunicación renunciaron o fueron separados de sus puestos laborales debido a diferencias en las líneas editoriales de las empresas. Los comunicadores que participaron de las mesas, tanto del sector público como privado de la sociedad civil, concordaron en la idea de intervenir mediante sus propios gremios sin la necesidad de una regulación estatal que dirija sus líneas periodísticas. El respeto al principio de la libertad de expresión debe primar como base de una sociedad democrática, pero con respeto y valores éticos en el ejercicio de la profesión. En la última campaña electoral, la publicidad política en redes sociales fue de uso común, pero su ejecución carece de regulación, siendo plausible de contener mensajes de odio o incitación a la violencia, además de no tener una ruta de trazabilidad.
Los participantes a las mesas coincidieron en que la publicidad política en redes sociales también se administraba bajo los criterios de financiamiento público indirecto, como agenda pendiente de la primera mesa. Se expuso la necesidad de contar con una instancia que proteja la independencia de los medios frente a la línea editorial de sus empresas editoriales. Durante el desarrollo de las campañas electorales, muchos medios de comunicación guardaron preferencia política por algunas candidaturas u orientaciones políticas, lo cual afectó a la estabilidad laboral de algunos comunicadores que, según señalaron, se resistieron a asumir la línea editorial del medio en el que trabajan. Por tal razón, se propuso avanzar hacia la regulación de la cláusula de conciencia a favor del profesional del periodismo. Entre los aportes de los participantes se destacó la propuesta de iniciar un diálogo inclusivo entre los partidos, los medios de comunicación y la sociedad civil con la finalidad de establecer medidas respecto a la información que se difunde en las campañas electorales, pero en estricto cumplimiento de la ley. Es decir, un espacio de debate en donde los representantes de cada uno de los sectores señalados cuenten con participación equitativa en la toma de decisiones. La mesa de trabajo número 2, la situación de los partidos políticos. Propuestas que confluyen, en las que hay acuerdo. El proceso de inscripción de candidatos exige optimizar las reglas de calificación de candidaturas a fin de evitar que éstas sean desestimadas. Para tal fin es necesario mejorar el proceso de incorporación automática de datos en la declaración jurada de hoja de vida en base a los registros públicos. Asimismo, es necesario implementar mecanismos para la uniformidad de criterios interpretativos sobre los requisitos de inscripción entre los jurados electorales especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es necesario construir un sistema de reglas de inscripción de los partidos políticos que no responda a la coyuntura, sino a los fines esenciales que cumplen dentro del sistema democrático, y para ello las propuestas normativas deben sustentarse en investigaciones con sólido manejo de evidencias. Debe prestarse atención especial a reducir la complejidad de la inscripción y las exigencias respecto del número de los afiliados. Se evidenció un consenso respecto de la necesidad de reformular las reglas para la conformación de la representación, puesto que las reglas actuales hacen que el Perú sea el país más subrepresentado del mundo. En tal sentido, es necesario debatir la asignación de escaños a través del método de Hont u otros sistemas de distribución de los mismos. Existe un acuerdo generalizado en promover plataformas virtuales administradas por los organismos electorales que permitan el acceso a datos abiertos, actualizados, con información de los procesos electorales, información correspondiente a la rendición de cuentas de candidaturas, información sobre financiamiento público directo de los partidos políticos. Para todo ello, es necesario el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera como apoyo técnico de las plataformas. Como agenda pendiente a continuar discutiendo en esta mesa de trabajo referida a los partidos, está la necesidad de avanzar hacia la implementación de las declaraciones juradas de hoja de vida desde su inscripción en elecciones primarias como instancia de precalificación de candidaturas para disminuir la importante carga jurisdiccional y como un indicativo de mayor transparencia hacia la ciudadanía. Se planteó la necesidad de repensar los efectos de la configuración de causales de exclusión, que estamos hablando de inobservancias legales que muchas veces no determinan la caída de las candidaturas, sino solo sanciones administrativas. Discutir soluciones sobre el fortalecimiento de los partidos políticos, la promoción de la vida intrapartidaria y la asignación de funciones a sus afiliados. Entre los asistentes se propuso que, al asignar tareas específicas a los afiliados y el establecimiento de cuotas en los cargos intrapartidarios, la organización política se fortalece y se facilita la selección de candidaturas en elecciones internas. Asegurar legalmente que los partidos con representación deben conservar la inscripción en el registro de organizaciones políticas, proponiéndose como requisito mínimo superar el 5% de los votos válidos y la elección de 5 representantes ante el legislativo.
avanzar hacia un sistema que permite incrementar la representación política, el aumento progresivo del número de escaños y considerando incluso la opción de la bicameralidad. Para la mesa de trabajo número 3, participación política y derecho al sufragio, propuestas que confluyen, en las que hubo acuerdo. Se requiere implementar una ley de identidad de género para salvaguardar los derechos políticos y el voto de la comunidad LGTBIQ, ante las dificultades que enfrenta especialmente la ciudadanía transgénero para ejercer su derecho al sufragio. Se planteó implementar la paridad horizontal y que ésta sea transversal a la totalidad de los procesos electorales, así como incluirla en la organización interna en los partidos políticos para asegurar la presencia de mujeres dentro de las instituciones políticas. La elaboración de un padrón electoral actualizado y el establecimiento de un protocolo de implementación de mesas de sufragio en los establecimientos penitenciarios ante las grandes limitaciones de las personas privadas de su libertad sin sentencia. Realizar mejoras estructurales, no solo en la materia de accesibilidad, sino en estrategias educativas que acompañen y faciliten el derecho al sufragio de las personas con discapacidad. Además, promover su participación como actores políticos. Implementar acciones afirmativas que permitan la participación y faciliten la representación nacional y subnacional de sectores históricamente excluidos, como son los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidad LGTBIQ. Asimismo, regular la triple concurrencia de las cuotas electorales para asegurar la representación de todos los grupos sociales antes mencionados. Como agenda pendiente, temas en los cuales hay que continuar la discusión, mayor eficacia y celeridad en las sanciones de la ley de acoso político, aumentar la confianza de las y los jóvenes en los partidos políticos para incrementar su militancia política y su presencia en cargos de elección popular con enfoque de género e intercultural. Claro, aquí hay acuerdo en lo que hay que hacer, lo que hay, no nos hemos puesto de acuerdo en la forma en la que hay que hacerlo, ¿no? Se requiere repensar cómo se debe hacer política en el Perú. Por ejemplo, el problema de la subrepresentación no se resuelve únicamente con la generación de cuotas. Implica, sobre todo, resolver prácticas de discriminación que se reproducen al interior de los partidos políticos. Regular la autoidentificación étnica para fortalecer la participación política de población afroperuana. La cuota indígena debe ser diferenciada, teniendo en cuenta la concentración de población indígena según el territorio. Por ejemplo, distritos electorales con un mayor número de población indígena deben tener una cuota superior. Y pasamos a la última mesa, a la mesa de trabajo número 4, Administración y Justicia Electoral, que se realizó el día de ayer. Vamos con las propuestas que confluyen, donde hubo consenso. Se requiere la incorporación de una disposición expresa sobre la buena fe procesal en la actuación de las partes, de manera similar a lo previsto en el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley del Código Procesal Civil. El principio de buena fe procesal es esencial para limitar el abuso de recursos impugnatorios en las elecciones. De ahí se podría incorporar expresamente en la Ley Orgánica de Elecciones. En lo que respecta a recursos impugnatorios, apelar solo el acta final de proclamación de resultados emitidos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y no las actas descentralizadas emitidas por los jurados electorales especiales, para evitar el abuso del derecho y la mala fe sin afectar los procedimientos y el derecho al debido proceso. Promover el sistema de escrutinio automatizado, el SEA, a nivel nacional como solución tecnológica para evitar observaciones a las actas electorales en las ODPs y para agilizar los resultados finales a nivel nacional. Esto implica simplificar el llenado de las actas electorales y reducir el número de actas por llenar. Actualmente recordemos que son 5 ejemplares llenados a mano.
a un ejemplar reproducible electrónicamente. Se ha establecido que se requiere que el Pleno del Jurado cuente con la facultad de emitir precedentes electorales vinculantes para brindar predictibilidad y seguridad jurídica en la resolución de expedientes, sobre todo las causas consideradas más controvertidas o con mayor incertidumbre jurídico-electoral. Es necesario avanzar y consolidar el establecimiento de organismos electorales permanentes, incorporando, valga la redundancia, permanentemente a los jurados electorales especiales y que no se instalen solamente con antelación a cada proceso electoral, que se activan cuando inicia un proceso electoral y se desactivan cuando estos concluyen, lo que favorecerá la especialización, ya sea en materia de administración de justicia electoral como en la organización del proceso mismo. Es necesaria una modificación legislativa para viabilizar la elección del miembro del Pleno del JNE por parte del Colegio de Abogados. Debe apostarse por una elección más abierta en la que participen todos los colegios de abogados del Perú. Es necesaria una modificación en los reglamentos de los colegios de abogados en la forma de elección de sus autoridades, ya que muchas se encuentran descontextualizadas. Se requiere reforzar la seguridad de los organismos electorales no solo en aspectos materiales, sino en su imagen, mediante prácticas de transparencia de la información. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales y en las elecciones. De allí que todas las decisiones y acciones de los organismos electorales, e incluso las decisiones legislativas, deben ayudar a construir esa confianza. Yo les sumaría aquí, como una cosa a tener en cuenta por el equipo que están trabajando, lo que dijeron algunos expertos internacionales ayer, ¿no? Que era establecer, arropar a los organismos electorales a través de alianzas con diversas instituciones de la sociedad peruana, públicas, privadas, organismos internacionales, establecer diversas alianzas con ellos. Luego, establecer una estrategia comunicacional sólida entre los organismos del sistema electoral e instituciones comprometidas con la democracia para contrarrestar noticias falsas o aquellas que atacan abiertamente a las autoridades electorales o al proceso directa o indirectamente. El diseño educativo actual no permite una especialización de profesionales en temas electorales. Se requiere interactuar con las distintas universidades a nivel nacional en el Perú. Y para concluir, una agenda pendiente en esta última mesa. Se requiere optimizar los mecanismos para garantizar la oportuna elección de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Insistir con la reforma electoral, incluyendo el nivel subnacional, enfatizando en la aprobación del Código Electoral, en el que además deberá incluirse una gama de principios que fortalezcan los procesos electorales y no electorales, y establecer una regulación de forma orgánica y organizada. Establecer facultades a la Academia de la Magistratura para impartir función educativa electoral a los magistrados a nivel nacional en coordinación con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente, establecer la interoperabilidad de las instituciones del sector público para obtener información en tiempo real de todos los candidatos y autoridades elegidas. Claro, el tema de la interoperabilidad es una necesidad, un consenso a nivel nacional. Lo que es un reto en el país es cómo hay que hacerlo. Todavía no hemos avanzado en el tema de la interoperabilidad entre las diversas instituciones en el Perú de la manera en la que quisiéramos, ¿no? Y listo, esta parte concluye aquí. Yo dejo a Carlos para continuar con el programa. Muchas gracias.